Bien, muchísimas gracias, Bea. Es con muchísimo gusto que vamos a recibir a partir de este momento, vamos a conversar. Hay varios temas para charlar con el senador Robert Silva. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá, como siempre. Es un poco raro, hay que acostumbrarse a decirle senador, porque lo teníamos como presidente del NEP, después como candidato, ahora senador. Sí, sí. Bueno, hay varios asuntos, yo decía, queremos hablar sobre su proyecto que lleva la obligatoriedad de la educación a los 3 años, pero antes, políticamente, ¿cómo viene la negociación con los cargos? Con los blancos y la interna del partido. ¿Está terminado eso o no? No, todavía no está terminado. Nosotros estamos trabajando, por nosotros está Andrés Ojeda y Tabaré Viera. Yo he tenido conversaciones, todavía no está cerrado. El Partido Colorado entiende que justamente por la situación de los votos que ha tenido, ustedes saben que siempre se hace así, independientemente del partido, ¿no? En función de los votos, las posibilidades de estar. ¿Le hubiera gustado estar usted en la negociación? Yo creo que es independiente de quién esté. Nosotros sí tenemos una cantidad de votos dentro de lo que es Unir para Crecer. Por lo tanto, entendemos que según el lugar que nos toca elegir es el lugar al que podemos aspirar, justamente para tratar de combinar una cosa que para mí es muy importante. Idoneidad de la persona que vayamos a proponer con la función que va a tener que llevar adelante y competencias de ese organismo dentro de las posibilidades que tengamos. ¿Y ahí qué les interesaría, qué cargos les interesaría ocupar? Bueno, nosotros tenemos desde la lista 600 y desde Crece, el sector que integramos y nos presentamos en la elección de octubre, ustedes saben, mucha vocación social. Nosotros somos vallistas y por lo tanto nos interesa mucho aquello que tenga esa posibilidad. Dentro de los 40 lugares que tenemos y dentro de las posibilidades que existen en función de los votos. Y bueno, estamos en eso, estamos conversando y ojalá lleguemos a buen puerto porque la idea sería la semana próxima votar las 20. ¿Pero dónde están en esto hace tiempo? ¿Cuál está el nudo? Porque me imagino que la gente en su casa se pregunta eso. ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde no logran acuerdos? Bueno, seguramente está en la función de lo que elige cada uno según la posibilidad que tiene, el lugar que tiene y luego la posibilidad de cambiar, ¿no? ¿Cuál es la gema que están buscando? No, yo creo que acá lo importante es procurar el mayor de los acuerdos, contemplar los intereses de los partidos más chicos que no tienen representación en el Senado, ahí también hay que trabajar. Cabildo abierto, el Partido Independiente. Y bueno, en ese sentido es lo que se está avanzando, según me han dicho las personas que están en la negociación directa. Pero que los blancos están duros, tienen más codo ahí. No, acá creo que no es un tema de dureza, es un tema de salvaguardar las expectativas junto con los legítimos intereses de cada uno, ¿no? Nosotros ya hemos dicho, el Partido Colorado tiene una serie de intereses específicos vinculados con las políticas que se pueden llevar adelante, no solo de contralor, que es fundamental, y lo digo como exgobernante, tener sentado en la mesa donde se toman resoluciones personas que tienen otra visión, siempre enriquece y ayuda, sino también con la lógica de proponer. Porque de eso se trata. Yo ayer lo decía en Colonia, que estuvimos en una reunión con compañeros que están levantando la bandera del Partido Colorado por allá, y lo decía, ¿nosotros queremos los cargos? Sí. ¿Para qué? Para procurar encontrar soluciones a problemas que la gente tiene o hacer cosas que impacten en la vida de la gente. Y eso es lo que nos inspira en todo esto. ¿Qué le interesaría a INAU, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos el INAU, es una organización que tiene un cometido social muy importante, lo mismo el INISA, yo qué sé, hay otros ahí, ¿no? La Agencia Nacional de Vivienda, en fin, hay una cantidad de entidades y después están entidades con mucha responsabilidad, como los bancos, como la Corporación Nacional para el Desarrollo, hay un conjunto de organismos y después, obviamente, ¿no? Las empresas públicas, Antel, OCE, ANCAP, UTE, donde creo que podemos aportar mucho porque tenemos gente técnica para esas áreas. Bien, senador, bueno, ¿por qué entiende necesaria la obligatoriedad de la educación a los 3 años? La semana pasada conversamos, estuvo por acá el ministro de Educación, él decía, bueno, estamos en el entorno del 80% y veía con buenos ojos esa alternativa. ¿Lo conversó ya con Maía? Todavía no, lo hemos conversado en otras instancias, porque con Maía tenemos un largo recorrido en esto de la educación, muchas veces en coincidencias, otras veces en discrepancia. En este caso creo que estamos coincidiendo. Sí, él dijo que acompañaba. El proyecto de ley que nosotros presentamos hace honor a las mejores tradiciones uruguayas. Miren, este país ha sido grande porque ha sido adelantado a su época. Mujeres y hombres han pensado más allá de lo que se veía cotidianamente o
o comúnmente. Y así lo hizo Enriqueta Comte Riquet con el primer jardín de infantes de América Latina. El primero público que tuvo América Latina fue acá en Uruguay, que todavía está ahí en La Aguada, en 1892. Un hermoso local que lo mantenemos espectacular y que es de tiempo completo. Luego seguimos con las jardineras que fuimos nosotros, ¿no? Que se fueron abriendo jardineras por todos lados. Luego vino Adelarreta con los CAIF en el 88, que en trabajo conjunto con la sociedad civil le tendió la mano a una cantidad de gurises para que tuvieran escolarización temprana. Rama con el 95-96, con 40.000 niños de 4 y 5 años. Luego el Frente Amplio con 3 años, nosotros con 3 años. En 2019 era el 69% de los escolarizados de 3 años. Terminó este gobierno con el 80-81 y nos queda ese piquito. ¿Qué es lo que precisamos? Bueno, una ley que establezca la obligatoriedad, que dé mayores posibilidades de que todos estén escolarizados, no solo por estar en la educación formal, sino también por tener prácticas de crianza, de cuidado, sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad. ¿Qué posibilidades establece? Bueno, nosotros aquí de que se apruebe, yo creo que existe una buena posibilidad. El presidente de la ANEP, quien nos ha sucedido, ha dicho que está de acuerdo, lo dijo en su discurso de Asunción. El Parlamento, yo he conversado con legisladores de todos los partidos y hay acuerdo. Y ustedes saben que hay posibilidades, porque miren, de nada vale consagrar una ley si ustedes no pueden hacer cumplir la ley. Y yo lo digo como expresidente de la ANEP, acá hay condiciones materiales para poder cumplir. ¿Qué tiene que tener la ley para llegar a ese 20% que falta? Bueno, miren, hay que primero establecer la obligatoriedad, y la obligatoriedad conlleva a que ya no es optativo de las familias mandar al hijo a un jardín o a una escuela o a un CAIF, sino que lo tiene que hacer, y el Estado tiene que velar por ese cumplimiento. Y lo tiene que hacer a través de las políticas que la educación desarrolla, a través de el acompañamiento de otras instancias que existen. Hay una circular del 2014, la policía comunitaria, incluso la judicialización, llegado el caso extremo. Y nosotros tenemos posibilidad, miren, habrá que afinar un poquito el número, pero hace un tiempo yo lo repasé y tenemos entre 2.500 y 2.800 cupos libres en la ANEP de 3 años. Más lo que existen en los CAIF, más la educación privada. O sea que tenemos posibilidades concretas de cumplir. En la formulación de este proyecto, ¿usted pudo hablar con las familias organizadas de la escuela pública? Porque hay muchos que lo que alegan es, bueno, veo que mi hijo es chiquito, me da cosa mandarlo, está más propicio a enfermedades, quiero que esté dentro de casa a esa edad. ¿Cuál es el sentir de las familias? Bueno, el sentir de las familias, y en su enorme mayoría, más del 80%, es que están de acuerdo porque mandan a sus hijos. Esa es la realidad. Si no hubiera acuerdo en una educación que no es obligatoria, el 80% no mandaría a sus hijos de 3 años. Segundo, hay avances de la neurociencia, de la psicología y de las ciencias de la educación que nos demuestran la importancia de la escolarización a temprana edad, que le dan al niño no mucho más posibilidades, que las hay, de aprendizaje, sino también de desarrollo integral en lo socioemocional, en lo cognitivo, como dije propiamente dicho, y también en la socialización, en el compartir con pares. Pero hay una cosa, y yo lo quiero decir además como hijo maestra, que pasa en la escolarización temprana: el respeto a los derechos, la lucha contra las situaciones de violencia. Porque las primeras que detectan muchas veces esas situaciones son las maestras. Son los docentes en los lugares en los que están. Entonces es un conjunto de cosas que la evidencia científica nos pone sobre la mesa para que culminen ciclos, para que aprendan más, para que tengan mejor desarrollo integral, pero además por la salvaguarda. ¿Y ese 20% por qué no los manda? Bueno, porque hay situaciones en donde puede no existir oferta, en donde nosotros tenemos que avanzar. Por ejemplo, nosotros tenemos en el entorno de más de 1.100 escuelas rurales, donde ahí hay que poner foco. Nosotros nos dimos cuenta en la administración pasada que la matrícula rural está aumentando y en la educación inicial. Quizás en algunos centros haya que pensar en maestras de educación inicial, en algunos centros rurales, para que atiendan la población de 3, 4 y 5 años en grupos multigrado. Y después, en otros lugares, abrir más oferta educativa o cubrir. Miren, maestras tenemos. Hay una cantidad de maestras que están incluso con dificultades para encontrar un lugar, un cargo. Entonces, maestras hay disponibilidad porque hay una baja demográfica. La baja demográfica está impactando en la caída de la matrícula. Entonces, eso nos da mayor posibilidad locativa y mayor posibilidad de redistribución. Silva, ¿por qué no se pudo hacer en el periodo anterior donde usted estaba justamente liderando? Porque avanzamos, educativo? A ver, yo reitero, llegamos y era el 69, nos fuimos y el 81. Hicimos muchísimo. 42, si no me falla la memoria, son 42 escuelas de tiempo completo y 31 o 35 jardines de infante.
en la ANEP, más todos los CAIF que se crearon. Entonces, hubo un esfuerzo que lo reitero, miren, esto no es solo de un gobierno, esto venía de los gobiernos anteriores, esto es una política de Estado, que lo que nosotros estamos haciendo es potenciarlo. La obligatoriedad te da una herramienta más para que aquellos chiquilines que no van a la escuela, vos tengas una medida, una posibilidad de hablar con la familia y decirle, mire, más allá de que usted crea o no que tiene que ir, él tiene que ir, porque la educación es obligatoria. ¿Hay una estimación de cuánta plata puede salir esto? No, porque habrá que analizar en función de esos cupos, afinar los números en los cupos que están disponibles, la disponibilidad demográfica que exista, territorial, quiero decir, ¿no? En función de las exigencias demográficas, y habrá que ver. Pero yo les digo francamente, como expresidente de la ANEP, lo propuse con criterio y con conocimiento de causa. Están dadas las condiciones y por algo quienes ahora tienen responsabilidad en educación están diciendo que están de acuerdo. Nadie va a decir que está de acuerdo de algo que no puede cumplir. Claro, pero no bastaría con una redistribución de recursos, sino que habría que poner un poco más. Sí, creo que sí, porque además, miren, primaria en esta administración pasada avanzó en contratar psicomotricistas, en poner salas de psicomotricidad, en contratar psicólogos, para atender otras facetas de la educación inicial, que no solo basta con un docente y con un auxiliar como lo hizo primaria, que creó muchos cargos de auxiliares también para educación inicial. Entonces, se van a necesitar más recursos y también, como siempre lo dije y lo hicimos, redistribución, optimización y mejor uso de los recursos. Porque a veces cuando ustedes vienen acá y dicen, hay menos grupos, nadie quedó sin estudiar y siempre hay lugar en la educación pública, pero hay una optimización. Si usted tiene grupos pequeños porque hay menos alumnos, bueno, usted siempre mantiene los grupos con la oferta educativa, pero puede esos recursos destinarlos a otra cosa. Esa es una pregunta que le quería hacer ahora ya, digamos, en el nuevo periodo, y usted ya no estuvo en el último tramo del periodo anterior. ¿Cómo ve que fue desenvolviéndose la transformación educativa? Porque una de las cuestiones al inicio de este año lectivo ha sido ese, ¿no? Que hay maestros con dificultad de acceder a grupos, pero también hay grupos superpoblados. En secundaria se repite el problema de que hay chiquilines que no supieron a qué grupo o a qué liceo les toca hasta ya empezadas las clases. ¿Cómo vio que digamos, terminó el periodo pasado? Agarraron un vaso así con agua y hicieron una tormenta fatal, una tormenta magnificando. ¿Hubo problemas en la inscripción en secundaria? Sí. ¿Fueron algunos? Sí. Y para esos es terrible porque es el problema. Pero en los 180.000 estudiantes hubo algunas decenas, 100 y pico, 200 y algo de problemas. Que, reitero, muy importante para el que le pasó, pero en el conjunto fue muy pequeño. En primaria, mire, ¿hay grupos superpoblados? Sí, pero menos o los mismos de los que hubo históricamente, porque hay un tema demográfico. Miren, toda la parte de Canelones, en Pinamar, en toda esa zona, en Parque del Plata Nuevo, todo eso, creamos 4 escuelas para atender una situación demográfica porque hay un traslado de la población que hace que escuelas se nos vacíen y escuelas no den abasto. Y en los que están superpoblados ponemos 2 docentes, que son, no tengo los números acá, pero yo lo hablé con Olga de las Heras y no hay nada excepcional ni extraordinario. Aquí la buena noticia que el país tiene, y yo me alegro y se lo digo a las familias con alegría, es que iniciamos un proceso de transformación educativa, que va a haber que hacerle ajustes y cambios seguramente y vendrá la impronta de este gobierno. Pero yo he tomado con buenos ojos y con optimismo lo que los nuevos gobernantes o incluso el presidente de la República han dicho. No vienen a refundar. El país no se puede dar el lujo de que todo el esfuerzo de estos años, pandemia de por medio, se tire a la basura, porque llegaron otros y creen que todo está mal. Hay muchas cosas bien, muchas. Habrá que corregir, reitero, pero el país inició el proceso de cambio en la educación, posicionando a la educación con las necesidades que la sociedad hoy por hoy tiene. Está ese concepto de universalizar, ese concepto, esa idea que tiene usted ahora de, bueno, ampliarlo, hacerlo obligatorio para los 3 años, pero cuando uno recorre se da cuenta que en realidad la escuela pública no es para todos, porque hay mucha gente, por ejemplo, con discapacidad, que intenta tener un lugar en la escuela pública y no lo encuentra por falta de adaptación edilicia, por problemas en la formación de los docentes y las maestras, muchas familias con personas con discapacidad intelectual que le dicen sí, que venga un ratito y se quede 1 hora y después no puede cumplir todo el horario. Entonces termina siendo para algunos y buscamos ampliarlo para el rango etario, pero no así para todos. ¿Qué hacemos con ese problema?
Mira, yo quiero reivindicar la función de la educación especial en este país, que también tiene una larguísima historia. Tenemos 81 escuelas de educación especial y también tenemos muchísimas maestras y docentes que hacen un gran esfuerzo para hacer una educación efectivamente inclusiva. ¿Eso quiere decir que no tenemos problemas? No, tenemos problemas. Sabemos que hay situaciones en donde la inclusión no es total y hay que seguir avanzando y trabajando. Con el MIDE se trabajó en los 40 facilitadores, que son funciones nuevas que se establecieron en las escuelas, más allá de los asistentes pedagógicos, de los asistentes personales que existen, que son funciones de hacer el centro, con la visión de hacer el centro educativo inclusivo. No hay inclusión posible si vos no tenés una comunidad educativa que desde quien recibe al niño en la puerta de la escuela, con las adaptaciones edilicias que tú dices que todas tienen que tener, hasta quien le sirve un plato de comida a sus compañeros, el docente, los auxiliares, no tienen esa perspectiva para funcionar y para trabajar. Entonces, hay que seguir avanzando. La educación es inclusiva, tiene que serlo muchísimo más y hay problemas. El Estado incumple. Y hay problemas que hay que atender y yo estoy de acuerdo. Por eso, la mejor manera de solucionar un problema es reconocerlo. Existen problemas. Pero yo quiero decir que hay situaciones como las que tú planteas. Yo personalmente tuve que atender algunas e intervenir para que el niño tuviera el derecho a la educación. Existen y no puede existir ninguna, pero hay una enormidad que efectivamente se atiende con el esfuerzo de los docentes. Senador, usted acaba de reconocer que su proyecto de llevar la obligatoriedad a los 3 años necesita de una especie de refuerzo presupuestal porque no alcanza con la redistribución. Entonces, ¿usted qué responde a lo que seguramente algún actual dirigente del gobierno le podría decir? Son macanudos, Robert Silva, nos dejan bruto déficit y nos hacen crecer el presupuesto de la educación para llevarlo por ley a 3 años. A ver, lo primero que le puedo decir, si no están de acuerdo porque no hay recursos, no lo vote la ley. Eso es lo primero. Lo segundo es que la administración, según los datos que tengo, no quedó con déficit. La administración lo que tiene es una proyección y tiene un fondo de inasistencias a partir del cual puede atender todas las obligaciones tenidas en el 2025. No hay una situación que tenga cosas que no pueda pagar la educación, según me lo han dicho los responsables del área, así que por lo tanto la administración no está con déficit. Son obligaciones que se atienden año a año o que se proyectan, similares a las que recibimos nosotros cuando llegamos al gobierno de la educación. Segundo, yo no tengo duda que la inversión que haya que hacer para la obligatoriedad de la educación es muy menor en función de las posibilidades que se tienen. Y si hay una planificación adecuada, incluso un trabajo articulado, que se lo hizo el Frente Amplio, lo hicimos nosotros y hay que seguir haciendo con el CAIF. El CAIF tiene que trabajar conjuntamente con la ANEP para pasar niños de 3 años a la ANEP y aumentar el cupo de 0 a 2, los cupos disponibles para que de 0 a 2 vayan. Que también ahí es muy importante porque la concurrencia en los contextos de mayor vulnerabilidad es muy baja, según la última información. Bueno, ahí la crítica también ha sido que hay centros CAIF nuevos que quedaron sin funcionar porque no había presupuesto. Sí, lo escuché, no tengo la información porque eso no estaba en mi órbita. En su momento lo averigüé y me dijeron que todas las necesidades en los CAIF estaban siendo atendidas. Pero hay centros nuevos y veremos cómo pasa. Pero reitero, no tengo la información porque no trabajé con el CAIF nunca. Senador, le pregunto por las elecciones que se nos vienen. ¿El Partido Colorado firma acá 2 gobiernos departamentales? ¿Si se le ofrecen? Yo creo que nosotros tenemos un gobierno departamental con posibilidades claras. Estuve el viernes en Rivera, nosotros apoyamos a Mauricio González dentro del Partido Colorado y realmente una alegría bárbara. Y miren, integrante de nuestro sector, inclusive, y un gran compañero que nos apoyó con todo su equipo para llegar al Senado, es Marcelo Malaquina. Horacio de Brun, diputado, integra nuestro equipo. Yo creo que en Salto estamos ahí, olfateando el gobierno departamental en el marco de coalición, con la posibilidad concreta de llegar. Salto necesita cambiar. Salto está en muy malas condiciones luego de 10 años de gobierno del Frente Amplio, no solo en trabajo, en empleo, en cultura, en vialidad, en iluminación, en limpieza, sino que en atención del medio rural. Y por eso las encuestas nos están mostrando que la coalición llega y dentro de la coalición Marcelo Malaquina es la mejor opción. Y acá en Montevideo, una pregunta parecida se le hacía a Ojeda el otro día. Si están tan mal, la gente se queja de la basura, del transporte, ¿por qué está tan bien el Frente en las encuestas? Y, bueno, los blancos abajo, discúlpeme, ¿no? Pero los colorados
Naninga, allá abajo definitivamente. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo, y lo digo desde mi percepción, estando ahora con 100% en esto de la política del Senado y de integrar un grupo de compañeros que nos presentamos a la elección. Nosotros necesitamos fortalecer proyectos departamentales. Cada vez estoy más convencido que la cotidianidad del trato diario, en esa cotidianidad con el vecino, con las organizaciones sociales, con las organizaciones culturales, hacen a la cosa. Yo lo aprendí muchísimo, y esa es la concepción vallista de don José Valle Ordóñez. Las bases alimentan, retroalimentan a quienes están en los lugares de gobierno para tomar las mejores decisiones que atiendan las necesidades de esa gente. Entonces, yo soy un convencido que nosotros tenemos que construir y desarrollar proyectos departamentales que al momento de poner en evidencia las cosas que están mal, y muy mal, no solo en época electoral, sino durante todo el periodo de gobierno, propongan soluciones desde los lugares. Claro, pero eso es a largo plazo. Claro, y hoy digo, la realidad es la realidad. Yo no tengo duda de que Montevideo es un desastre en basura. Vivo en la Comercial. No hay un día que no me tope con un contenedor desbordado, con mugre, con desprolijidad. La vialidad, la obra pública, el transporte, la iluminación. Es un desastre en Montevideo. Y sin embargo se gastan miles de recursos contratando personal de confianza, como ahora ha quedado en evidencia, y parece que le piden que deje sin efecto, porque se dan cuenta de la mala decisión que evidencia un gobierno que tiene cientos de cargos de confianza, de militantes compañeros que los ponen ahí, en detrimento de atender situaciones propias que afectan la vida de los vecinos de Montevideo. Está bien, pero ¿por qué la derecha no puede cambiar eso en Montevideo? Yo no soy de derecha, que quede claro, bueno, y creo... Está bien, pero para. Digo, usted entiende la pregunta. Esto derecha-izquierda es algo que encasilla. Está bien, pero usted entiende la pregunta. ¿Por qué la coalición republicana no puede torcer esa A ver, yo creo que la coalición republicana lo que tiene que hacer es trabajar muchísimo en presentar y poner en evidencia propuestas concretas, que es lo que se está haciendo. Las encuestas nos muestran que la ventaja sigue siendo del Frente Amplio, pero es una ventaja no inalcanzable, como pasa en algún otro lugar, sino que aquí la ventaja puede ser revertida, y yo confío a partir de propuestas concretas. Nosotros desde el Partido Colorado lo estamos haciendo. Hoy se presentan un conjunto de propuestas. Martín Lema lo está haciendo, el representante de Cabildo también. Yo creo que por ahí, yo le pido a la gente de Montevideo una oportunidad al cambio. Hace 35 años que son gobierno y la realidad nos choca todos los días. Entonces, ante esa situación, nosotros creemos que podemos mejorar Montevideo. Y dentro de los próximos 5 años, si no mejoramos, la posibilidad de cambiar siempre va a estar. Senador, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, un gusto y gracias a ustedes. Gracias.